Mujeres Construyendo Historia informa. El 17 de octubre de 1953 aparece en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres podíamos votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este logro ocurre en gran parte gracias al movimiento encabezado por la yucateca Elvia Carrillo Puerto, la primera diputada que tuvo México en 1923, sentando las bases para las sufragistas mexicanas. Sin embargo, el trabajo inició muchos años atrás. El primer registro data de 1853, cuando un grupo de mujeres zacatecanas pide a gobiernos ser reconocidas como ciudadanas. En 1884, la periodista Lauriana Wright demanda igualdad de oportunidades y el derecho al voto a través de la revista Violetas de Anáhuac. En 1917 se redacta la Constitución que hoy nos rige. En su artículo 34 establecía como iguales a hombres y mujeres dentro del seno familiar. Yucatán ha sido un estado clave en el movimiento feminista, pues en su capital se celebra en 1916 el primer congreso feminista, en que Ermila Galindo se pronuncia por los derechos políticos de las mujeres. 6 años después, las yucatecas accedieron al voto. De ahí en adelante, cada estado fue decidiendo sobre los derechos femeninos y la equidad de género. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envía una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional para otorgar el sufragio femenino, y aunque el Senado la aprueba, la Cámara de Diputados la rechaza. Los esfuerzos por conquistar este derecho continuaron encabezados por el Grupo Leona Vicario y la Alianza Nacional Femenina, dos frentes bien organizados y con fuerte influencia. El triunfo final llega cuando en 1952 el entonces candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, se compromete frente a 20,000 mujeres a otorgarles el derecho al voto si llegaba a presidente. Lo cumplió y el 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales. Buenas tardes. El día en que las mujeres que ocupen puestos de altura se encuentren respaldadas por una minoría de mujeres que aún en trabajo de la administración pública apoyen con su esfuerzo, el esfuerzo común, ese día y solo ese día podremos decir que la mujer mexicana ocupa un sitio de dignidad social. Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Con motivo del 64 aniversario del reconocimiento de la ciudadanía de la mujer en México, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria, la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Electoral de Tamaulipas les dan a ustedes la más cordial bienvenida y agradecen su asistencia en esta mesa de diálogo, participación política de la mujer, realidades, retos y perspectivas. Nos acompañan en este acto la maestra Emilia Vela González, presidenta de AMPROVIC y participante en la mesa de diálogo, el maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas y también participante en la mesa de diálogo, la maestra María de los Ángeles Quintero, también consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la licenciada Alejandra Cárdenas Castillejos, primer síndica municipal en representación del alcalde Óscar Almaraz Esmer, la diputada Isis Cantú Manzano, el licenciado David Cerda, secretario general del Congreso del Estado, la licenciada Frida Gómez Puga y la química Noemí Argüello Sosa, consejeras del Instituto Electoral de Tamaulipas, la ciudadana Dora de la Cruz, presidenta de la Red de Mujeres Periodistas del Estado. Sean todos ustedes bienvenidos, distinguidas personalidades que nos acompañan. En el 64 aniversario de haberse reconocido el derecho al voto a las mujeres, es preciso recordar, como acabamos de ver en el pequeño video, que Adolfo Ruiz Cortines, con el 74.31% de los votos, obtuvo el triunfo en las elecciones del 6 de julio de 1952. Tomando protesta el 1 de diciembre del mismo año, en su mensaje, prometió que se otorgaría a la mujer la plenitud de sus derechos políticos. Días después, presentó su primera iniciativa ante el Congreso, proponiendo la modificación del artículo 34 constitucional para quedar en los siguientes términos. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Simultáneamente, se promovió la reforma del artículo 115 constitucional para suprimir lo referente al voto femenino en elecciones municipales, ya que con la reforma del artículo 34 resultaba innecesario.
Sería hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se reconoce expresamente la calidad de ciudadana a la mujer. Agradecemos la participación como ponentes en esta mesa de diálogo, como ya habíamos mencionado, a la magistrada Emilia Vela González, que nos va a acompañar con el tema Criterios Jurisdiccionales de Paridad, al maestro Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, con el tema Perspectivas de los criterios aplicados por el INE, y a la maestra María de los Ángeles Quintero Rentería, con el tema Perspectiva de los criterios aplicados por el IETAM. Al concluir la participación de cada uno de ellos, tendremos un espacio para preguntas y respuestas si es que desean hacerlas. Como primer ponente tendremos a la magistrada Emilia Vela González, de quien me permitiré leer una breve semblanza. La licenciada Emilia Vela González es originaria de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la carrera de licenciado en Derecho, con maestrías en Política y Gobierno e impartición de Justicia. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Tamaulipas. Ha cursado diversos diplomados, seminarios y cursos nacionales e internacionales. Ha participado como ponente en congresos e impartido numerosas conferencias ante instituciones públicas y privadas. Catedrática en la preparatoria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en esa ciudad, y en las universidades Valle de Bravo y México-Americana del Norte, en Ciudad Reynosa. Ha sido colaboradora de revistas y periódicos. Socia fundadora de las Asociaciones de Mujeres Periodistas de Reynosa y de su similar aquí en Ciudad Victoria, expresidenta de AMPRAC y del Ateneo de Reynosa, organismo de difusión cultural en 2 periodos, y actualmente presidenta de AMPROVIC. Se ha desempeñado como asesora jurídica y directora jurídica en el Ayuntamiento de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, directora jurídica de Seguridad Pública en la misma ciudad, juez de primera instancia de lo civil y familiar en Reynosa y en Río Bravo, Tampico y Altamira, Tamaulipas, litigante independiente, magistrada del Tribunal Estatal Electoral. Del 2009 al 2015, magistrada electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, y del 2015 a la fecha se desempeña como magistrada del Tribunal Electoral del Estado. A continuación, les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias y agradezco particularmente la disposición y colaboración de mis distinguidos compañeros de esta mesa y la presencia de todos y cada uno de ustedes. Como hemos escuchado tanto en el video como en las referencias que se ha hecho hoy, en este año, hace 2 días, el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 34 constitucional, donde ya se reconoce de una manera expresa a la ciudadanía de la mujer. Realmente se hace referencia a esta fecha que cuando alcanzó el voto, en realidad estamos hablando de al reconocerle la ciudadanía, pues le permiten, además de ejercer el voto de manera activa, pues ser electa para un cargo de elección popular y poder formar parte de asociaciones políticas como los partidos. La Constitución Política de los Estados Unidos, la que actualmente nos rige con casi 700 reformas, es la de 1917. Tanto en la Constitución de 1857 como en la 1917 se estableció que tenían la calidad de mexicanos, de ciudadanos, los mexicanos que fueran mayores de 18 años y eran casados y 21 si no lo eran. No obstante, lo genérico de la expresión pues no se comprendía en lo mismo dado el contexto de la época y que la misma ley electoral federal decía que el voto era reservado para el varón. En 1947 se hace una reforma constitucional al artículo 115 para dar posibilidades a las mujeres de que voten en las elecciones municipales. Cuando en 1953 se hace la reforma de la Constitución para ya de manifestar de forma expresa el derecho de las mujeres o de considerar a las mujeres como ciudadanas, bueno, pues ya se reforma también el 115 porque ya estábamos hablando de un reconocimiento general.
En 1975 es importante la reforma porque es hasta entonces cuando se reconoce o se le reconoce una igualdad jurídica a tanto a la mujer como al varón. El 2011, la reforma del artículo 1 es fundamental para generar una serie de criterios que van a influir en los derechos políticos de la mujer al reconocer los derechos humanos de los y los tratados internacionales en los cuales los derechos políticos pues están considerados como un derecho humano. Y el 2014 se eleva a nivel constitucional el principio de paridad en la postulación de candidaturas que aunque ahí se menciona para legisladores locales y federales, vamos a ver cómo la interpretación progresiva de las autoridades jurisdiccionales van a extender o ampliar esa paridad a otros ámbitos como es el municipal. La primera, en los mismos tratados internacionales celebrados por de los que nuestro país es parte, se estableció la obligación de los estados de implementar acciones que tendieran a fomentar esa igualdad, ese acceso de las mujeres a cargo de decisiones, a cargo en el gobierno. Una de las formas de estas medidas afirmativas, las acciones afirmativas consideradas como unas medidas para compensar la discriminación o la exclusión histórica a la que se había visto relegada la mujer, fue implementar cuotas de género. ¿Por qué? Porque si bien en 1953 se reforma la Constitución, en 1954 se reforma nuestra Constitución local para dar también que las mujeres puedan votar. Entonces, en 1955 a nivel federal son las primeras elecciones en las que participan las mujeres. En realidad, su acceso a los cargos de elección popular fue demasiado lento, fue demasiado tardío y no se manifestaba en una presencia significativa en los órganos de elección popular. Entonces, estas medidas afirmativas de cuotas de género son las que facilitarían de algún modo ir entrando un poco o teniendo una mayor presencia en los órganos de elección popular. Sin embargo, como se ve ahí, pues primero hablaban de recomendaciones, después un transitorio, pues oye, los partidos políticos que pues, todavía en estas fechas que estamos hablando, pues conservaban la exclusividad de postular candidatos a cargos de elección popular. Entonces, todavía en el 2002 se establece ya de manera expresa un 30%, que no puede exceder de un 70% los candidatos que postulen para las legislaturas de un mismo género. Sin embargo, el problema con lo que se topó y que impedía que las mujeres pudieran acceder con mayor facilidad a los cargos de elección popular es que existía una excepción, y es que decía que cuando esos candidatos fueran producto de un proceso interno de selección, entonces no había necesidad de observar la cuota de género. Y después hay otra reforma y esa excepción pues fue bastante utilizada por los partidos políticos para decir a la hora de llegar a postular y registrar candidatos son producto de una elección democrática hacia el interior de los partidos y conforme a nuestros estatutos, ¿no? Entonces, pues bueno, no había. En el 2008, con las reformas al entonces COFIPE, el porcentaje se eleva a que no haya la postulación de candidatos de más de un 60% de un mismo género. Entonces, en ese mismo año va a haber las distintas reformas al COFIPE en la que hablan de la obligación de los partidos políticos de dar igualdad de oportunidades conforme los dicen los tratados también internacionales, la obligación de procurar la paridad y de la totalidad hablamos del 40-60
También se estableció que, por ejemplo, ustedes saben que en el caso tanto a nivel federal como a nivel local, por ejemplo, la Cámara de Diputados a nivel federal, pues tenemos 300, por ejemplo, distritos en los cuales los candidatos a diputados pues participan por el principio de mayoría relativa, es decir, los que tengan mayor número de votos, y hay otra cantidad de 200 que son de representación proporcional, que son las listas que presentan los partidos políticos y ahí llevan un orden. Ahí se les… En esa lista que presentan los partidos y que dependiendo del número de votos que alcance en la elección, es el número de diputados al que tiene derecho a que acceda por este principio de representación proporcional. Se fijó en ese entonces que cada segmento de 5, 2 deberían ser de distinto género. Entonces aquí tenemos la primera resolución o la primera sentencia o criterio jurisdiccional en la cual se manifestó la inconformidad de este caso conocido como Maritelma Guajardo Villarreal. El partido a quien ella representaba o a quien que la había postulado señalaba que en ese segmento de 5 debiera de ir una mujer, después 2 hombres, después el cuarto mujer y el quinto mujer. Aparentemente todo se veía correcto, pero Maritelma alegaba que debiera haber una alternancia de género. Entonces ella pensaba, dice, debería decir una mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces, para que se pudiera, la sala consideró en esta sentencia que definitivamente determinó que la regla de alternancia de géneros en la lista de representación proporcional incrementaba la posibilidad de que los representantes electos a través de este sistema electoral sean tanto femeninos como masculinos, hubiera un equilibrio. Entonces, aquí tenemos la primera resolución de la Sala Superior en la que determina cómo se debe observar la alternancia de género. En el proceso electoral del 2008-2009 fue cuando hubo la renovación de diputados federales. Ahí el entonces IFE hizo el acuerdo en relación a los lineamientos que se deberían seguir para postular los candidatos a diputados, las reglas, y allá hablaba también de la excepción y explicaba pues que tratándose de la excepción en el sentido de que los candidatos fueran producto de un proceso democrático, no había, pues no se tenía que observar ni aplicar o no era exigible la cuota de género. Entonces, así pasó. Sin embargo, lo más digamos que resultó emblemático y que vino a generar una inercia en contra fue el famoso caso Juanitas. Fue en esta elección del 2009 de renovación de diputados cuando varias diputadas electas, una vez que asumieron el cargo, o pidieron licencia o renunciaron para el hecho de que sus suplentes, que eran varones, ocuparan el cargo. Algunas no les aceptaron la licencia solicitada, entonces, ¿qué era lo que procedía? Pues simplemente no asistir a las sesiones y ante la falta pues se iba a llamar a su suplente. Ese caso realmente provocó muchas reacciones en contra, sobre todo por todos los años que había representado luchar por tener más oportunidades de las mujeres en cargos para ocupar cargos de elección popular, para que hubiera este tipo de fraude a la ley. Entonces tenemos en el 2011 hay la reforma del artículo primero constitucional en la que habla de los derechos humanos, ya no habla precisamente de garantía, suple. Entonces los Estados Unidos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales. Además habla de la aplicación de principios de una manera progresiva. Este artículo, los tratados internacionales, serían lo que daría pauta para que las resoluciones de carácter judicial ampliaran e interpretaran de una manera más progresiva los derechos de las… Entonces
Estos son algunos de los derechos de la mujer, los derechos políticos de la mujer. Estos son algunos de los tratados internacionales que tienen, firmados por el Estado de México, que tienen relación con los derechos políticos de la mujer y su derecho a tener acceso a los cargos públicos, a la toma de decisiones con igualdad de oportunidades que la mujer y obligaciones para los estados de implementar medidas que hagan esto posible. En el proceso electoral federal del 2012, un acuerdo del IFE en el que señalaba cómo debería hacerse los registros de candidaturas y que la observancia de las cuotas de género, si no había nada más cuando no hubiera la excepción, en el sentido de que los candidatos fueran resultados de un proceso democrático, y el definir qué se entendía por un proceso democrático o una elección democrática al interior, que se procuraría que las fórmulas de candidatos fueran del mismo género. Entonces provocó que una serie de ciudadanas militantes de distintos partidos políticos e integrantes de una red de mujeres promovieran distintos juicios ciudadanos, en el que manifestaban la inconformidad con ese acuerdo porque se distorsionaba la excepción, porque ampliaban tanto para de mayoría relativa como de representación proporcional, y que obligaran a que las fórmulas fueran del mismo sexo. De ahí va a surgir una sentencia que es emblemática a partir de entonces de los derechos de la mujer y que ha sido reconocida a nivel internacional, que hablamos de la JDC 12.624 del 2011. Estábamos hablando, ya iniciado el proceso, donde se iba a renovar diputados federales, los senadores y presidencia de la República. ¿Qué es lo que se resuelve en esta sentencia que va a partir de ahí se van a ampliar todos los derechos de la mujer? Dice que primero se utilizó el protocolo para juzgar con perspectiva de género que ya estaba manejando la Suprema Corte de Justicia. Se reconoció algo que a nosotros nos resultaba más cuando tenemos una formación jurisdiccional, decía, ¿cómo que tiene interés, tiene interés jurídico esta persona nada más por el hecho de ser militante o aquella por el hecho de ser mujer? Pues se les reconoció, no se le exigió, no hubo la exigencia procesal, porque se consideró que eran personas que tenían años a un grupo social que lucha por condiciones de igualdad. Por ser mujer, por ser de ese grupo, se le reconoció interés jurídico. Asimismo, el IFE, se consideró que el IFE había excedido en sus facultades al reglamentar de esa manera, ampliar la interpretación, y se obligó entonces a los partidos políticos que presentaran sus fórmulas con personas de un mismo sexo. Y no me importa que tengas independientemente de tu proceso democrático, no, tú me vas a presentar candidatos en un que no exceda del 60% de un mismo género. Entonces, independientemente si tienes un proceso democrático con él, si no, tú vas a presentar estas, y tanto se aplicaba para las candidaturas de mayoría relativa y representación proporcional. Entonces, a partir de entonces ha habido una serie de resoluciones de la Sala Superior que fueron interpretándose progresivamente los derechos de la mujer. Entonces llegamos hasta a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de febrero de 2014, que es cuando eleva a nivel constitucional la obligación de los partidos de garantizar la paridad de género en las candidaturas para legisladores federales y locales.
También las leyes que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de los Partidos que se promulgarían en el mayo siguiente, pues también hablaban de esa paridad, hablaban de esa igualdad de oportunidades, de esa obligación de los partidos, y nuestras leyes locales tuvieron que armonizarse al contenido de las mismas. En el proceso electoral federal del 2014 al 2015 se fueron dando, como hubo elecciones tanto federales como muchas locales, nos generaron casi todos los criterios que se tienen. Ahí es cuando surge fundamentalmente, además del vertical, de la paridad vertical, vamos a hablar de ayuntamientos, de los órganos legislativos, de una paridad vertical, de una alternancia de género. Entonces también surge que por una interpretación progresiva viene a hablarse de la paridad horizontal, es decir, que los partidos políticos en los estados deberían de presentar fórmulas de planillas encabezadas un 50% por un sexo, o sea, los presidentes municipales deberían de ser hombres y mujeres en paridad, o lo más cercano cuando los municipios fueran impar, lo más cercano a la paridad. Esto generó jurisprudencia y por lo tanto, aun cuando no estaba contemplado de manera expresa, por ejemplo, en algunos estados que apenas íbamos a iniciar un proceso electoral, pues ya se consideró obligatorio para nosotros. Entonces, actualmente este año hubo elecciones municipales en Coahuila, hubo elecciones municipales en Veracruz, por ejemplo, y ya ha habido algunos criterios, aunque tienen una forma distinta de integrarse los ayuntamientos a como Tamaulipas, pero ahí se señala, por ejemplo, en Musquis, por decir Coahuila, que quedaron 10 mujeres y 8 hombres, pues el tribunal local hizo ajustes para que fueran paritarios y el tribunal de Monterrey dijo no, cuando se excede, cuando son más mujeres, no hay problema, ¿verdad? Puede no exceder, que no sean menos de la variedad. Y en el caso de Veracruz, la Sala Superior recientemente se pronunció en el sentido de que si hay que ajustarse para la paridad, no importa modificar el orden de prelación, que los principios de paridad, de igualdad de oportunidades ceden ante los principios de autodeterminación de los partidos y que por lo tanto tienen la posibilidad de realizarse ajustes para efecto de respetar, o sea, atendiendo a la votación, se va a respetar la votación en el sentido de que el partido político específico no va a perder su lugar, pero a lo mejor si estaba en el lugar un hombre y al hacerse ya toda la aplicación, en el caso de Veracruz, nada más son de mayoría relativa presidente y síndico, los demás todos los regidores son de representación proporcional, y en el caso de Coahuila cuentan para representación proporcional de los partidos que no obtuvieron el primer lugar, cuentan también presidente y síndico, entonces el presidente de un partido que perdió puede ser regidor de representación proporcional en la planilla. Entonces, son la libertad de configuración que tienen los estados, pero sí esas son de las, ya que vamos a tener nosotros elecciones pronto en materia de ayuntamientos, pues sí hay que estar viendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, magistrada. A continuación, la intervención de la maestra María de los Ángeles Quintero Rentería, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, el maestro primero, sí. Sí. A continuación, la intervención del maestro Eduardo Manuel Trujillo, vocal ejecutivo del INE, con el tema Perspectivas de los criterios aplicados por el Instituto Nacional Electoral. Me permitiré leer una breve semblanza del maestro. Es originario de Colima, Colima.
En su preparación académica obtuvo la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 1981. Cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política y Administración Pública en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Obtuvo el grado de maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales, validada por la UNAM, al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. Es Master Coach con acreditación internacional, Business Practitioner, por la Asociación Internacional de Entrenadores Mentales y Emocionales. Ha cursado y participado como ponente y o coordinador en diversos diplomados, cursos y conferencias en materia electoral. En su experiencia docente ha sido catedrático en la Maestría de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Colima y catedrático de la Universidad Popular de La Chontalpa, Tabasco, catedrático en la Escuela de Derecho, Universidad de México, Chiapas, de 2010 a 2011. Ha realizado diversas publicaciones como autor o coautor de diversos libros y en sus actividades laborales se ha desempeñado como vocal distrital en los distritos 3 y 5 del estado de Chiapas y como vocal ejecutivo local en el estado de Sonora. Actualmente, a partir del mes de agosto del año 2016, se desempeña como vocal ejecutivo en el estado de Tamaulipas a partir de este año, del 2016, perdón. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco su presencia, como todo, y la invitación efectuada por Amprovic y mis compañeras aquí de panel, que una preside la asociación y la otra es una militante muy participativa y además consejera de un órgano hermano, también el tribunal, desde luego, en el caso de la magistrada. Les vamos a continuar con esta parte de la paridad de género, un tema que nos apasiona y que muchas veces se ha malentendido en qué consiste. Desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral, decimos que la democracia, en su traducción literal del griego, pues significa el gobierno del pueblo e incluye la igualdad de quienes integran la sociedad como base de la democracia. Si se profundiza en su significado y alcances, la democracia sustantiva implica la igualdad y la libertad entre individuos de ambos géneros, para el reparto igualitario de reconocimientos, recursos y oportunidades que genera el Estado. Un ámbito sustantivo de la democracia moderna lo constituye el espacio político, desde luego, en el cual resulta evidente la desigualdad entre hombres y mujeres, ya que la vía para participar y acceder de la misma manera que los hombres a cargos y posiciones de decisión determinantes en el ejercicio del poder enfrentan pautas de comportamiento y actitudes que configuran en los hechos una restricción del derecho de las mujeres a ese espacio privilegiado de las democracias. Las desigualdades de género encuentran cauce de manifestación a pesar de la igualdad formal o de jure entre las personas frente a la Constitución y la ley, mismas que garantizan igualdad en el goce de los derechos a hombres y mujeres. La permanencia de tales pautas sociológicas en la realidad de la participación política constituye un problema toral del desarrollo democrático. El Instituto Nacional Electoral, como órgano autónomo del Estado mexicano, cuyo ámbito de gestión y operación se inserta en el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía y garante del ejercicio de estos derechos, no puede ser autista ante las desigualdades de género que operan en la práctica del ejercicio del poder público y materializan en subordinación y discriminación reales y se concretan en déficit de liderazgos femeninos y de oportunidades para su desarrollo y concreción en los cargos electivos de ejecutividad, dirección y representación política en plena igualdad que los hombres.
En consecuencia con el diagnóstico de situación y atendiendo como factores subyacentes de este fenómeno la existencia de elementos inerciales de la cultura imperante que implican conductas, valores, actitudes y aptitudes relacionadas con el estereotipo masculino del modelo de liderazgo, el órgano electoral nacional implementa acciones definidas y focalizadas para atender e inhibir y transformar tales elementos inerciales y a su vez revertir los modelos de liderazgo a la inclusión igualitaria de género, mediante acciones directas de incidencia en la cultura política actual para impulsar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como la participación política de las mujeres, concretando 5 objetivos particulares. Promover los derechos políticos electorales de las mujeres, identificando los factores de riesgo que impiden su participación en el espacio público. Desarrollar procesos formativos y de capacitación en materia de construcción de ciudadanía y en sensibilización y difusión de derechos para su ejercicio responsable y para la incorporación e incidencia de las mujeres en las áreas de toma de decisiones del espacio público. Impulsa a las mujeres que se involucren en el diseño participativo de agendas para incidir en la solución de problemas locales. Impulsa el diseño e implementación de proyectos más efectivos a través de la capacitación de organizaciones de la sociedad civil para la promoción del liderazgo político de las mujeres, fomentando la participación ciudadana a través del liderazgo político de estas y la prevención de la violencia política contra su género. El Instituto en diferentes foros ha levantado la voz para hacer un llamado a efecto de superar el tema de las diferencias participativas de género, advirtiendo que esta práctica limita la incorporación de las mujeres en los órganos de representación y que el no hacerlo constituye en la práctica una regresión democrática que se debe evitar a toda costa. A la fecha, en México no existe un solo partido que esté en contra del acceso de las mujeres al poder. Sin embargo, en la práctica subsisten sesgos que alejan las prácticas partidistas de lo establecido en la norma, lo que desalienta la participación política de las mujeres. Voy a mostrarles estas gráficas de las aportaciones que por prerrogativa reciben los partidos políticos para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. De lo recibido, en la columna que se encuentra en amarillo, no sé a cuál le da, a ninguna, ¿no? Bueno, en la columna que se encuentra en amarillo podemos ver claramente qué porcentaje del 100% que les otorgan en Tamaulipas han destinado en ese año a fortalecer el liderazgo. Y podemos darnos cuenta claramente cómo 3 partidos ni siquiera aportaron ni nada, ningún peso para ese fortalecimiento, siendo que es una obligación de ley. Claro, tenemos ahí el caso de 2 partidos que ligeramente superaron lo que la ley les obligaba a otorgar. En conjunto, solamente el 50% de las prerrogativas otorgadas para este fin fueron aplicadas por los partidos políticos. Sancionable. En 2016, la situación es semejante, pero además se profundiza en otro aspecto. Sí, tenemos nuevamente 3 partidos políticos que no apoyan con ningún peso, estando obligados a hacerlo, a la participación política, el liderazgo de las mujeres. 2 que se exceden ligeramente de lo que la ley les obliga y en conjunto solo aplicaron el 36.16% del porcentaje que les obliga la legislación. Esto en Tamaulipas, no lo manejo más allá por otras cuestiones. Sin embargo, se requiere instrumentar medidas legislativas y de políticas públicas, pues a pesar de lo que la legislación señala para los partidos políticos, y estas políticas públicas deberán estar focalizadas
para garantizar la paridad política entre hombres y mujeres y para el ejercicio de derechos y de responsabilidades de ambos géneros en los ámbitos público, privado y doméstico, ejerciendo así una reivindicación transversal a todos los ámbitos de la sociedad y del Estado y no solo en la participación política. La evidencia es clara. El empoderamiento político de las mujeres y su participación en la toma de decisiones políticas, en paridad con los hombres en todos los niveles de gobierno, contribuyen al buen gobierno y al logro de un desarrollo sostenible, constituyendo además una exigencia para avanzar hacia una democracia efectiva, real, inclusiva. Sin embargo, lograr esa igualdad sustantiva en los hechos es un desafío. El cambio está ocurriendo, pero requerimos que sea más rápido. Crear un mundo con mayor igualdad para las generaciones futuras es el reto más decisivo y urgente. Con el liderazgo de las mujeres y la voluntad política sin precedentes, la cuenta regresiva para poner fin a esa exclusión histórica de las mujeres debe comenzar ya. Y no solo en el ámbito electoral, como lo decía, sino en la ciencia, en las empresas y la economía, que necesitan la incorporación real y plena de las mujeres. Somos los aquí presentes, los y las hijos y nietos de las sufragistas, a que hacía referencia mi compañera magistrada Emilia hace un momento, de las mujeres que se organizaron para que hoy tengamos legislaciones de avanzada. Somos la generación que ha crecido con constituciones que reconocen el principio de igualdad y no discriminación. Somos la generación de talento, del reconocimiento a las mujeres. El mundo que todos queremos, tanto las mujeres como los hombres, es un mundo libre de discriminación, de racismo, de hambre, de miedo, de violencia y de pobreza. Es un mundo que da prioridad a la igualdad en todas sus dimensiones. Para ello, se requiere una reestructuración de las instituciones públicas del Estado mexicano en relación a las formas y procedimientos del ejercicio del poder y el cómo se establece la interacción del poder con la sociedad civil. Establecer mecanismos que aseguren que de manera irrestricta la participación equilibrada y paritaria de hombres y mujeres en todos los órganos y niveles. Para la concreción de este proceso es necesario realizar una serie de acciones que incluyan reformas legislativas, políticas públicas y la aplicación de presupuestos para garantizar esa plena participación de las mujeres en los cargos públicos y de representación política en toda la institucionalidad del Estado, poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos en los niveles nacional, local y municipal. Y garantizar su cabal implementación en todos los sectores. Para ello, México necesita invertir en instituciones y competencias para asegurar que dichas herramientas den resultados y logren un cambio de parámetros culturales, ya que en distintos campos el país va rezagado, no solo con relación a los países integrantes de la Organización para el Comercio y el Desarrollo, de la cual forma parte, sino también de países latinoamericanos con niveles de desarrollo similares a México. Todavía tiene una de las tasas más bajas en cuanto a participación de la mujer en el mercado laboral. Solo 47% de las mexicanas en edad productiva son parte de la fuerza de trabajo en comparación con el 67% en promedio de las naciones de la Organización para el Comercio y el Desarrollo y niveles de alrededor de 60% en Chile, Colombia, Perú y Brasil. Esta gráfica que se muestra aquí en negro es una gráfica realizada por un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, en la cual vemos la participación en gris de los hombres en el trabajo no remunerado y que en México representa un poco menos del 20% del total. En negro aparece la participación en este tipo de trabajos no remunerados de la mujer.
que representa más del 80%. Muy cercano a países como Japón, que bueno, podemos decir Turquía, sin embargo, muy lejos de los tres que están a la derecha de la página, que son Noruega, Suecia y Francia. Y es a eso a lo que aspiramos. Las desigualdades entre mujeres y hombres tienen consecuencias morales y éticas, pero también económicas. El análisis de la Organización para el Comercio y el Desarrollo muestra que reducir a la mitad la brecha de género en la participación en la fuerza laboral entre hombres y mujeres de México para 2040 incrementaría el Producto Interno Bruto per cápita en casi 0.2 puntos porcentuales anuales. En muchos casos, los medios masivos de comunicación, incluida la televisión, reproducen sesgos o prejuicios, lo que resulta en mayores grados de desigualdad y discriminación de género. Voy a poner dos videitos que ejemplifican esta afirmación de mi parte, con cuyo contenido no comulgo, pero que es necesario ilustrar. Es que la mamá, o sea, yo como mujer del mismo, más por la jaqueca, mi mamá ya sabe, porque yo de chiquita el perfume del mismo no voy a hacer un pastel. Digo, sí, va y viene, no como el molino, pero para mí que es fake. ¿O tú cómo ves? ¿Bien? ¿Cómo bien? Si no se puede hablar contigo, es como estar hablando con la pared. Por los hombres que no entienden a las mujeres. Pecado por ti. Evita el exceso. El siguiente video también, aunque este está en inglés, creo que lo van a entender Nou, muy dit bien. is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Met... Como pueden darse cuenta, esa inercia de modelos de comportamiento permean de una manera subliminal en la cultura y están afectando definitivamente el desarrollo de la igualdad de género. Pues las cuotas de género en el proceso electoral han ayudado a México a que sea líder mundial en la representación de las mujeres en la legislatura nacional. Esto es interesante, ya que ocupan el 42% de las curules de la Cámara de Diputados y 34% del Senado de México. Yo creo que mi compañera Gelis traerá los datos de la legislatura tamaulipeca, que también son alentadores. La igualdad de género es tanto una meta como una herramienta para crear sociedades inclusivas, en las que contribuyan tanto hombres como mujeres, en que la voluntad política y las reformas de las leyes en México puedan concretar ese avance de la igualdad entre hombres y mujeres, depende de la intensidad y de una expansión continua de los esfuerzos gubernamentales, y dependerá de ello principalmente qué tanto se acorten esas brechas de género en la vida política, social y económica, y se promueva el cambio social real. La participación de la mujer en la fuerza de trabajo suele ser esencial para la viabilidad económica de la familia, ya que cada vez son más necesarios dos ingresos para la estabilidad económica. Esa es una realidad a la que no podemos sustraernos, ya que la introducción de un segundo ingreso ha sido un factor importante para reducir las dificultades económicas en las familias en las últimas décadas. Por ejemplo, durante la Gran Recesión, los salarios de las mujeres ayudaron a las familias a compensar la pérdida de ingresos en los sectores más vulnerables dominados por los hombres. Esto como hallazgo de un estudio realizado por la propia Organización para el Comercio y el Desarrollo en 2014. También arroja datos interesantes como que el número de madres solteras en el país va en aumento, y estas familias están encabezadas por una mujer que experimenta los mayores riesgos de pobreza y de inestabilidad,
y con frecuencia la participación de la madre en la fuerza de trabajo aporta el único ingreso de la familia. Cuando las mujeres trabajan, dato curioso, hay efectos intergeneracionales a futuro sobre la desigualdad de género, ya que las actitudes de género se moldean tanto en el hogar como en el espacio público. Cuando las madres participan en la fuerza laboral, a los niños se les puede enseñar que las mujeres tienen la misma oportunidad de trabajar que los hombres, con todas las repercusiones que conllevan al cuidado de los niños y los quehaceres domésticos. ¿Qué significa esto? Que las hijas adultas, y estos son hallazgos también de McGinn en un estudio en 2015, las hijas adultas de madres empleadas tienen más probabilidades de trabajar, desempeñar funciones administrativas y ganar sueldos más altos que las mujeres cuyas madres trabajaban y se dedicaban el mayor tiempo a la casa. Los hombres cuya madre trabajaba dedican de mayores más tiempo a ocuparse de las familias que aquellos cuya madre permanecía también en casa. Las hijas educadas por una madre empleada, al crecer, ocupan menos tiempo en realizar quehaceres domésticos que aquellas cuya madre permanecía también en el hogar. Estos datos nos revelan, pues, cómo las pautas se pueden transformar de esa manera. Las mujeres que trabajan, y eso también creo que es digno dentro de a lo que nos dedicamos, las tres instituciones, votan de manera diferente que las que permanecen en casa. Es más factible que las mujeres que participan en el mercado laboral, especialmente en países con altos porcentajes de divorcio, y México es uno de ellos, apoyen las políticas públicas de empleo. Hallazgo de Iversen y de Rosenblatt también en un estudio en 2010. Concluyo pues mi intervención señalando que estos diagnósticos son reveladores, muy concluyentes, y el reto que tenemos está enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Aprovecho para agradecer la presencia del maestro René Osiris, magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas, y la presencia de los representantes de los diversos partidos políticos. Por último, tendremos la intervención de la maestra María de los Ángeles Quintero Rentería, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas y titular de la Comisión Especial de Igualdad de Género, con el tema Perspectiva de los criterios aplicados por el Instituto Electoral de Tamaulipas. Pero antes, me permitiré leer una breve semblanza. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey, la UDEM de México. Cuenta con maestría en Práctica Jurídica por la Universidad de Salamanca, España, y actualmente es candidata a doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con línea de investigación la eficacia del principio constitucional de paridad. En su trayectoria laboral, trabajó en el Ministerio Público en San Pedro Garza García, Nuevo León. Fue directora nacional de Enlace Corporativo y Jurídico de la empresa ARH México SADCB en Monterrey, Nuevo León. Asesora jurídica en el despacho de abogados Mayo Torres en Salamanca, España. Asesora jurídica en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Titular de la Unidad de Igualdad de Género y del Centro de Orientación e Información Tribunatel del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. En otras actividades, participó en el Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia en Materia de Derechos Humanos Tamaulipas DH. Es asociada fundadora y presidenta en el 2014 de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria, AMPROVIC AC. Fue seleccionada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos para asistir al 32º curso interdisciplinario en Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Ha sido precursora de diversos foros y proyectos relacionados con la igualdad y la perspectiva de género en el Estado, destacando el Foro de Impartición de Justicia con Perspectiva de Género, llevado a cabo por primera vez en el Estado de Tamaulipas, la firma del convenio de adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México por parte de los órganos jurisdiccionales en Tamaulipas,
el primer foro en Tamaulipas rumbo a una democracia paritaria, instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas y protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia política en el Estado. Actualmente es evaluadora de artículos de la revista Judicium de la Universidad de Salamanca, España, y consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas y presidenta de la Comisión Especial de Igualdad de Género. Le cedo el uso de la voz, maestra. Muchísimas gracias. Felicito a quienes me antecedieron en el uso de la voz. De nuevo estamos compartiendo un panel. Hace un año que igual lo compartimos y me siento muy honrada de estar sentada con ustedes nuevamente. También agradezco la presencia de todos los presentes. Quienes me antecedieron en el uso de la voz dieron un panorama, tanto la magistrada Emilia, de lo que tiene que ver con el avance en materia jurisdiccional y el contexto por parte del maestro Trujillo. A mí me toca hablarles de lo que estamos realizando actualmente como órgano administrativo electoral o las reglas que se van a aplicar para esta elección que viene aún y las que aplicamos a su vez, que aunque ya las hemos comentado, me interesaría refrendárselas aquí, las reglas que aplicamos en la elección del proceso electoral pasado, que fue por primera vez en el Estado después de la reforma del 2014. Me gustaría empezar con esta imagen porque creo y considero que además abona a lo que nos comentaba el maestro Trujillo. La vida entre los hombres y las mujeres, lo queramos aceptar o no, es esa imagen. ¿Qué es lo que vemos ahí? Yo creo que siempre hay un dicho que dice que una imagen dice más que 1000 palabras, y pues prácticamente ahí tenemos 2 escaleras. No significa, ahora, hace un momento el maestro Trujillo decía que no había partidos políticos que se negaran a la igualdad entre hombres y mujeres o que estuvieran en contra. Tampoco hay instituciones, tampoco habemos personas formalmente. Es decir, se nos tiene ya hecho el camino para que sí podamos llegar. Ahí las escaleras van al mismo rumbo y llegan al mismo nivel, pero el camino, la facilidad y las dificultades son diferentes. Y abonando a eso, me gustaría compartirles ese video. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Gracias. Como lo vimos en el video y como lo vimos en la imagen, eso es la vida real. Y bueno, dicen que lo primero que hay que hacer para solucionar algún problema es aceptarlo. Entonces yo creo que tenemos que aceptar la realidad que tenemos, los retos que tenemos y las resistencias que tenemos, que es nuestro principal reto. Resultados en Tamaulipas en el proceso electoral anterior, como bien lo comentaba el maestro Trujillo, de tener 13 mujeres como diputadas en el Congreso del Estado, aumentamos a 16, lo que significa que ya casi llegamos a la paridad, que es un 44.5%, la diputada no nos dejará mentir, que le toca estar en el órgano legislativo, y en ayuntamientos tuvimos un gran avance después de la paridad de 7 alcaldesas, que representaba solo el 16%, ahora tenemos 17, entonces
la eficacia del principio de paridad en efecto sí sirve, y las cuotas también sirvieron en su momento porque hicieron que se reflejaran estos avances que hemos visto hasta la fecha. Ahora tenemos un 39.5 en ayuntamientos. No sé si alcancen a ver, yo creo que merece la pena que lea los ayuntamientos que son encabezados por mujeres. Tenemos a Altamira, Antiguo Morelos, Guerrero, Hidalgo, Mainero, Méndez, Miguel Alemán, Reynosa, que es el municipio más grande y con más población del estado, Villagrana, Basolo, Camargo, Crullas, Jiménez, Miquihuana, Palmilla, San Nicolás y Tampico. Son 17 los municipios gobernados por mujeres. También los distritos, los distritos, ahí tenemos los que ganaron los hombres, los que ganaron las mujeres y los asignados por representación proporcional, son los que están en la parte de abajo, y esos, bueno, sabemos, de alguna manera se reflejan de manera paritaria. Este es el marco, este es el marco legal, hay mucho más, pero principalmente me gustaría destacar que el principio de paridad se destacó en el artículo 41 de la Constitución Federal, en el artículo 20 de la Constitución de Tamaulipas y en el artículo 229 de la Ley Electoral del Estado, es donde dice que todos los registros de diputados, de ayuntamientos, de candidatos independientes deberán de ser registrados y responder a una paridad y a una alternancia de género. El maestro Trujillo mencionaba lo que ha hecho el INE al respecto. Parte de lo que ha hecho el INE es que en el reglamento de elecciones, el Instituto Nacional Electoral, como ustedes saben, a partir del 2014 compartimos de alguna manera atribuciones y tareas, y se nos a la autoridad administrativa local nos indican a través de lineamientos o directrices ciertas reglas que tenemos que trasladar a los estados. Derivado de todos estos lineamientos se creó un solo documento que es el reglamento de elecciones, y en ese reglamento de elecciones también se establecieron reglas para la paridad y para la revisión de los famosos distritos y municipios perdedores. No sé si ustedes han escuchado que hay una regla que dice que no se podrán, que de ninguna manera los partidos políticos podrán asignar a los distritos o municipios perdedores a un solo género, exclusivamente a un solo género. ¿Por qué? Porque sabíamos que cuando empezaban las cuotas, que era lo que hacían los partidos políticos, las coaliciones, etcétera, era decir, tú me estás pidiendo un 30-70, pero no me dices dónde, entonces yo aprovecho y pongo mis candidatos fuertes, que son los varones o los más posicionados en los municipios o en los distritos que sé que tengo más posibilidades de ganar, y en los que no soy tan fuerte como partido o estructura política, pues envío a esa cuota que tú me estás exigiendo, que es el 30% o posteriormente un 40%, y ahora la paridad. Entonces, por eso existe esta regla que derivó en otra regla que son los famosos, no sé si los han escuchado, bloques de competitividad. El reglamento de elecciones, a diferencia de Tamaulipas, que posteriormente se los explicaré, marca que son 3 bloques. El reglamento de elecciones nos dice que son 3 bloques y analiza únicamente de esos 3 bloques el menor y hace una segunda revisión en ese bloque menor, en donde solo revisa para el caso de los senadores 6 entidades y para el caso de los diputados federales 20 distritos, de los 300 que ya comentaba la magistrada Emilia. Entonces, eso es el caso a nivel federal. A nivel local, posteriormente les explicaré cuántos bloques vamos a dividir y cómo es que lo vamos a revisar. Reglas básicas en Tamaulipas: paridad vertical, paridad horizontal, alternancia, homogeneidad en las fórmulas, bloques de competitividad que se miden con la tabla de equivalencias, que también vamos a ver aquí. Vamos a ver un poquito una particularidad de las candidaturas independientes y también de las candidaturas comunes y las coaliciones. ¿Qué es paridad vertical? Más o menos lo explicaba la magistrada Emilia. La paridad vertical quiere decir que de la planilla de ayuntamientos, ahí vemos para quién aplica para las listas de diputados por el principio de representación proporcional y para las planillas de ayuntamientos, y que quiere decir que van a poner mitad y mitad. Eso es la paridad vertical, simple y llanamente. ¿Y qué significa la alternancia? Que en esas mismas planillas de ayuntamientos y en las listas de RP es que van a estar alternadas, y es en sistema de cremallera, es decir, esa alternancia no se puede romper. Antes se creía que para las planillas de ayuntamientos
se segmentaba, es decir, ustedes tenían la presidencia municipal, luego un síndico o dos, dependiendo la población del municipio, y luego las regidurías. ¿Y qué se hacía? Se segmentaba la alternancia. Nosotros decíamos en la norma, ¿sabes qué? Tienen que estar las planillas alternadas. ¿Y qué hacían los partidos políticos? Los segmentos. Si yo te pongo un hombre varón, luego segmento las sindicaturas y vuelvo a poner hombre-mujer, y en regidurías vuelvo a poner hombre-mujer, de manera que teníamos casi siempre a un primer síndico y a un primer regidor con puestos de varones. Esto ya no se puede hacer, la alternancia es como debe de ser, o sea, alternada, ¿no? La homogeneidad en las fórmulas, que también lo conecto con lo que comentaba mi compañera la magistrada Emilia, derivó precisamente de aquel caso de las Juanitas. ¿Qué quiere decir homogeneidad en las fórmulas? Que si el propietario de la fórmula de una planilla de ayuntamiento o de un diputado o diputada es varón, el suplente tiene que ser varón. Si es mujer, la suplente tiene que ser mujer. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes recordarán que cuando se hizo, que hace muchísimo tiempo lo que hacían era poner a una propietaria mujer, pero un suplente varón, y a la hora que las famosas Juanitas surgen porque a la hora que tomaban el cargo, entonces renunciaban y eran los varones los que terminaban ocupando estos puestos. Entonces por eso surge también esta regla y es inquebrantable. Paridad horizontal. La paridad horizontal quiere decir que de la totalidad de los municipios o de los distritos a los que vayan a contender los partidos políticos, tienen que postular mitad y mitad. Es decir, tenemos la paridad vertical, que es la que va hacia abajo en una planilla, y la paridad horizontal es la que tiene que ver con las cabezas, que son todos los presidentes y presidentas municipales propietarios, y tendrán que postular mitad y mitad. Ahí están los bloques de competitividad, que era donde yo quería llegar. Los bloques de competitividad, como les comentaba, es la metodología, porque eso es una metodología por la cual se establecen bloques de menor a, ustedes van a acomodar una lista, todos los partidos políticos, según la votación que obtuvieron en el proceso inmediato anterior, en el proceso electoral me refiero, y acomodan sus municipios o sus distritos de menor a mayor porcentaje de votación. Esa lista la dividen en dos, literal se parte a la mitad, y vamos a revisar, precisamente atendiendo al artículo 66 de la Ley Electoral del Estado, que no se asigne a un solo género o que no se vea un sesgo evidente o una notoria disparidad en ese bloque de bajos, que así le vamos a llamar. Van a ser 2 bloques para el Estado de Tamaulipas, porque así fueron aprobados en los lineamientos por el Instituto Electoral, solamente 2, no 3, como lo hacen en el ámbito federal en el reglamento de elecciones. Aquí vamos a tener 2 bloques, altos y bajos, y el bloque de bajos lo vamos a revisar a través, como ya les comentaba, de una tabla de equivalencias. Si me pudieran hacer el favor desde la cabina, ¿es la que está abajo? Ajá, gracias. Ese es el anexo 2 del acuerdo que aprobamos en el YETAM. Si me pudieran hacer el favor de bajarlo, Carlos, a la última página. Ahí, la última, gracias. Esta tabla empieza desde el número 2 y termina en el 22, porque nos referimos a los municipios, tomando en cuenta que tenemos 43 municipios en el estado de Tamaulipas, y si se divide en 2, esa lista de 43, suponiendo que contendieran en la totalidad, porque hay partidos que no contienden en la totalidad de los municipios, pueden contender en 20, entonces los bloques serían de 10 y 10, pero como aquí estamos en el supuesto que contendieran en los 43, tenemos un bloque de 22 y un bloque de 21 municipios. El excedente se pasaría al bloque de bajos, por criterio de los lineamientos, y aquí estamos viendo que tenemos el número 22, porque es el número de municipios que tendríamos en el bloque de bajos. Ay, Dios, ¿qué hice? Le moví, perdón. ¿Cómo le hago para apuntar con la luz? Perdón. Acá, aquí. Ya. Aquí, gracias, Carlos. Aquí tenemos el número 22, y si ustedes ven en la primera línea, tenemos que hubiera mujeres, por decir que el género 1 fuera mujer y el género 2 fuera varón, tendríamos 11 mujeres y 11 hombres en el bloque de bajos. Eso quiere decir que tendríamos 50% de un género, 50% del otro género. Y aquí al final dice, ¿existe sesgo según la autoridad electoral? No
No existe sesgo, por lo tanto se acepta el registro del partido. ¿Qué vamos a permitir en el Instituto Electoral? Hasta la primera diferencia porcentual después de la paridad exacta, que es esta que les acabo de explicar. ¿Cuál es la primera diferencia? Pues la que sigue. Tenemos, suponiendo que corriéramos hacia uno de los lados, otra persona, tendríamos 12 personas de un género, pueden ser hombre o mujer, 10 personas del otro género, que sería, aquí vemos los porcentajes, 54 contra 45, la diferencia porcentual es del 9%, esta es nuestra primera diferencia, y a juicio de la autoridad, ¿existe sesgo? No. Entonces, esta es la tabla de equivalencias, que está como anexo 2 en los lineamientos. Ustedes se pueden meter a la página del instituto a consultarla, los exhorto a que lo hagan para que sepan de qué manera vamos a calificar en el instituto. Si volvemos a la presentación, Carlos, por favor. Y esta es la metodología, que estamos empleando en el instituto para calificar y para evitar precisamente que se llegue a esa mala práctica de mandar a las mujeres a los municipios o a los distritos perdedores. Para efecto de las coaliciones y de las candidaturas comunes, aplican las mismas reglas. Esta es una duda que ha aquejado mucho a todos los que estamos en estos temas. ¿Cómo va a aplicar para coaliciones, para candidaturas comunes? Bueno, son las mismas reglas. La paridad de género es que las mismas reglas de la paridad de género que para los partidos políticos, así sean coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso las candidaturas que registren individualmente como partido no serán acumulables a las de la coalición. Me explico a continuación. También, primero me voy a leer esta parte, lo que se refiere a los bloques de competitividad, y en una siguiente filmina explico lo que acabo de leer. Para coaliciones y candidaturas comunes, la votación que se contabilizará será aquella que hubiese obtenido el partido político en lo individual. Esto es muy importante, en lo individual, en términos de lo señalado en el convenio, esto también es muy importante, respectivo en lo referente a quien postula la candidatura y por cuál distrito o municipio, así como en el caso de la candidatura común, la distribución de votos por distrito o municipio según el tipo de elección. Y aquí, para poder entender esto, porque sí es un poco confuso, hago un caso práctico. Supongamos que tenemos el partido cuadrado, el partido círculo y el partido rombo. Y ustedes ven aquí, este es municipio 1, 2, 3, 4, 5, suponiendo que así se llaman los municipios. Este es el porcentaje de votación que cada uno de estos partidos obtuvieron en la elección, ¿no? Y aquí dice, el análisis, la coalición o candidatura común conformada por los partidos cuadrado, círculo y rombo, aquí tenemos al partido, y cuál es el candidato al que se le asigna la votación, es decir, lo que diga en el convenio. Entonces aquí tenemos que el partido cuadrado del municipio, en el partido, me vuelvo a explicar, me regreso, en el partido cuadrado, el municipio 1 fue asignado al partido cuadrado, entonces tomó este porcentaje de la votación. En el partido círculo le corresponde al municipio 2, tomó este porcentaje de la votación. El partido rombo le tocó el municipio 3, tomó el porcentaje. Cada quien conforme se le asignó en el convenio. Y es así como la traslado los porcentajes de votación para después hacer el posterior análisis igual en los bloques de votación. Es decir, es por partido y según lo que se le haya asignado en el convenio, ¿verdad? Para que no haya duda, no son acumulables. Con esto termino la parte de las candidaturas, me paso a los independientes. Los independientes pues no tienen paridad horizontal porque es uno, es la planilla, y de la misma manera pues propietario y suplente del mismo género, con una excepción que es opción, no es obligatorio, es opción como acción afirmativa para el Estado de Tamaulipas. Si el propietario fuera hombre, sí puede tener una suplente mujer, no al contrario, porque se nos vuelven a dar los casos de las Juanitas. Y ahora va a haber Juanitos. En el caso de las sustituciones, se tendrán que hacer por quien originalmente ostentaba el cargo de propietario o de suplente. No puede cambiar el género. Ya ven que se da que de repente se hacen sustituciones, bueno, tienen que conservar el género. Conclusiones y retos, rápidamente porque ya nos comimos el tiempo, es pues prácticamente la desigualdad en la distribución de recursos económicos. Sabemos que no son igualitarios, ya lo comentaba el magistrado Trujillo, en
lo vimos con el porcentaje del 3% que se supone que debería de estar etiquetado y que deberían de estarse utilizando, no se está utilizando para lo que se debe, que es para el liderazgo de la participación política de las mujeres. Sigue habiendo factores culturales, también lo veíamos en los anuncios de cerveza o en cualquier tipo de anuncio, la televisión, factores culturales que siguen asignando roles rígidos de género y no vemos que se estén corrigiendo. Barreras estructurales que afectan la participación política de las mujeres y que están más presentes de lo que se advierte incluso en los números. ¿Por qué? Me regreso. Formalmente estamos avanzando, sí México es ejemplo de la Cámara de Diputados, pero ¿por qué no de la Cámara de Senadores? Porque la Cámara de Senadores es la Cámara alta y entre más haya un cargo de poder, menos son las mujeres que llegan o mayor es la resistencia para que ellas lleguen. Es decir, sí, las barreras estructurales. Resistencia. La resistencia no solo está al interior de los partidos políticos, la resistencia también está al interior de las instituciones. Resistencia a los cambios institucionales para incluir a las mujeres en lo que por naturaleza y derecho le corresponde, que como instituciones entendamos que la igualdad de género es transversal y que todos estamos obligados a atenderla, lo dice el artículo 1 constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger, garantizar, promover los derechos humanos dentro de los cuales está la igualdad. Tenemos que entender como instituciones que es transversal y cualquier competencia que tengamos en salud, en educación, en derechos político-electorales, en un órgano legislativo, es transversal. La resistencia al interior de los partidos políticos y grupos de poder, bueno, ustedes saben, es evidente. Los procedimientos internos justos y equitativos para seleccionar las candidaturas al interior de los partidos, que por cierto es obligación en el 41 constitucional, que reporten a la autoridad los procedimientos internos que en materia de paridad están aplicando al interior. Procesos de selección en los órganos de dirección. Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a un partido político porque en su órgano de dirección tenía, creo, solo una mujer, la mayoría eran varones. Entender que todos tenemos que tener la misma condición y oportunidad a la hora de votar y ser votados, y que el acceso al poder público es de todos y todas. Todas estas conclusiones o retos, que me permití aglomerar aquí, ¿qué están ocasionando? Pues la violencia política hacia las mujeres. No queremos aceptarlo, es una realidad, y lo peor del caso es que no tenemos, porque no existe, no está tipificada la manera de sancionar, de multar o de darle seguimiento a los casos de violencia política hacia las mujeres. Yo con esto me despido y con un video que hace de manera evidente lo que es la violencia política. Muchas gracias. Here's the thing, I'm not racist. She's called the B word because she acts like one. She's a stereotypical bitch. Well, at least call her a vaginal American as opposed to... Is that the new phrase? And she's trying to run away from this tough, kind of bitchy image. Women are too emotional, or maybe they're bitchy sometimes. Don't vote for her, but you're not allowed to say that. We need to try, convict, and shoot Hillary Clinton in the vagina. You know, personally, I would cast Philip Seymour Hoffman to play Hillary Clinton. And if Hillary Clinton becomes president in 2016, she will not only be our first female president, she could be our first lesbian president. I met her in a bar room in Memphis. I can only think of Hillary Clinton. Honky-tonk women, crooked Hillary, pole dancing, Bernie Sanders supporters throwing dollar bills at her with hot sauce in the purse for the pole. No, I think Hillary feels a little insecure because she's a female running to be the commander-in-chief. Get a woman in the Oval Office, most powerful person in the world, what's the downside? You mean besides the PMS and the mood swing? Muchas gracias. Se abre un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por favor.
Gracias. ¿Cómo le van a hacer para garantizar en el caso de las garantizar la paridad electoral? Bueno. Sí, gracias por la pregunta, Dora. Pues, de hecho, era una duda, una inquietud que teníamos a partir de que quedaron firmes los resultados del proceso electoral anterior. Sin embargo, se ha ido dilucidando conforme al paso del tiempo. Lo hemos abordado en diferentes conferencias, magistrales han venido magistrados a tocar el tema, y realmente es que no hay punto que contrapuntear, si me permites el término. La paridad y la reelección no tienen por qué enfrentarse, porque la reelección es la eliminación de una restricción que se tenía. Es decir, es la posibilidad que tienes tú de volver a contender por el mismo cargo. Y la paridad es un principio constitucional que forma parte de una lista de requisitos que todos los que quieran volver a contender tienen que cumplir. Es decir, si tu partido político tienes una planilla que ganó en el municipio A y tú quieres volver a replicar la planilla completa, ya está esa planilla de manera alternada, ya está de manera paritaria. Entonces realmente no existe un problema, no existe una confrontación y no se van a aceptar registros que no atiendan a la paridad, a la alternancia, etcétera. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a continuación me permito ceder el uso de la voz a la magistrada Emilia Vela González para la entrega de los reconocimientos a sus compañeros ponentes. Muchas gracias. Así que a la orden del magistrado. Dice la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria otorga el presente reconocimiento al maestro Eduardo Manuel Trujillo cada participación como ponente, realidades, retos y perspectivas. Aquí y es la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria otorgan el presente reconocimiento a la maestra María de los Ángeles Quintero Rentería por su destacada participación como ponente, diálogo, participación política, realidades, retos y perspectivas de los criterios aplicados por el IETA. Así y así. Muchas gracias. La Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria, la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Tribunal Electoral de Tamaulipas agradecen nuevamente su valiosa presencia. Muchas gracias. Que pasen buenas noches.